Bienvenido a un nuevo capítulo de Sana Nuestra Tierra. El día de hoy traemos una palabra fascinante para todos ustedes. Así que les bendecimos a todos y les damos la bienvenida el día de hoy. Así es, bueno, como ya lo habíamos dicho, lo invitamos para que comparta el enlace por Facebook, por YouTube. Lo invitamos también a que pueda ir y traer su cuaderno, su Biblia, su lápiz, para que pueda ir anotando esta palabra, como ya lo hemos dicho todas las semanas, para que la pueda compartir con su vecino, con su amigo, con su familia, porque sabemos que Dios nos sorprende, ¿verdad? Dios tiene cada semana una palabra distinta, algo que toca nuestros corazones, así que lo invitamos para que usted pueda anotar y pueda compartir. Amén. Amén. Así que la palabra de Dios hoy viene para edificarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Seguramente viene a traer dirección, viene a traer confirmación, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Antes de comenzar todo estudio, sin duda no podemos partir sin antes orar al Señor. Amén. Así que, Andrea, tú nos diriges hoy en una oración. Amén, Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo programa, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Señor, acompañándonos, Señor. Te pedimos, Padre eterno, por cada persona, Señor, que hoy está conectada, por cada familia, por cada hermano, Señor. Te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Señor, abriendo su mente, Señor, su entendimiento. Padre, en esta hora, Señor, llevamos cautivos, Señor, nuestros pensamientos, Señor, a tu obediencia, Señor, y declaramos, Señor, que eres tú hablando por medio de nosotros, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en la vida de cada una de las familias. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, solo te pertenecen a ti. Amén. 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 Antes de comenzar este estudio, igual les hago recuerdo a todos, si alguien tiene alguna petición de oración, si necesita fuerza, si necesita dirección, si necesita fuerzas, si conoce a alguien o usted está enfermo y necesita de la oración, la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, así que les pedimos que puedan ir colocando ahí en los comentarios, aquí en la transmisión, donde sea que usted la esté viendo, sea por YouTube o Facebook, puede colocarla, nosotros lo vamos a estar anotando para que al final del programa podamos orar por ustedes, por sus familias. Amén. Así que entonces vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la familia celestial. Ya acuérdense que hemos estado hablando en estos capítulos acerca de la familia de Dios, que somos todos familia de Dios. A la vez también todos tenemos familia, ciertos padres, madres, hijos, primos, tíos, y todos podemos convivir dentro de un hogar. Pero también entendemos que Dios mismo es quien revela la identidad de la familia en sí mismo. Es decir, Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, ellos también revelan cómo es una familia. Y vimos acerca de Dios como Padre. Amén. Así es, pudimos ver cómo la familia se originó con Dios, la importancia de conocer de su gracia, de su amor, Señor, de conocer de su Espíritu Santo. Pudimos ver también acerca del bautismo, pero también estuvimos viendo que no era el bautismo que Juan enseñaba, sino que el bautismo que traía Jesús, que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vimos también que los tres son uno solo, ¿verdad? Dios se originó porque Él fue quien creó los cielos y la tierra. Pudimos ver que es Él el creador de todo, que Él creó los animales. Pudimos ver cuáles eran las cosas que Él creó, ¿verdad? En la primera parte, en la creación. Pudimos ver también que somos creados a su imagen y su semejanza, ¿cierto? Pudimos ver que Él es padre de huérfanos, padre de viudas. Pudimos compartir eso, ¿verdad? Así es, veíamos sobre todo, digamos, el testimonio de David, cómo él acudía a Dios como un padre. Y probablemente por lo que él decía, quizás él no tenía buena figura paterna o tuvo muchos conflictos con sus hermanos. De hecho, la historia lo narra así, que también habían conflictos con sus hermanos, quizás con sus padres también. Pero aún dentro de todo, él encontraba en Dios un padre que podía proveer para él, un padre que podía entender lo que estaba ahí para sustentarlo. Y de ahí tomamos el Salmo 27, 10 si mal no recuerdo, pero el capítulo 27 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces entendemos que Dios tiene un corazón de padre.
Así vimos es. también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Así es, también estuvimos viendo que debemos ser agradecidos, que debemos alabar a Dios en agradecimiento, que debemos ser llenos de la gracia de Dios, que debemos acercarnos a Dios porque Él siempre está esperando que nosotros nos acerquemos. La palabra de Dios dice, buscar y hallaréis, pedid y se os dará, ¿cierto? Él siempre está ahí atento a lo que a cuáles son nuestras necesidades. Él es un Dios que provee, Él es el Dios eterno, Él es un Dios de amor. Entonces debemos estar ahí atentos y porque Él está atento a nosotros. Así es, podíamos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús también hablaba acerca del Padre. Así es. Y en un minuto también dijo, si ustedes siendo malos padres, comparándolo con Dios obviamente, siendo malos padres saben dar buenas dádivas a su hijo. O sea, si el hijo le pide pan, ninguno le va a dar una serpiente, así literalmente lo decía. Entonces él dice, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces ahí vemos una característica de Dios, que Él es un Padre, y como cualquiera de ustedes que quizás es padre en este minuto y quiere lo mejor para su hijo, ojalá no sufriera tanto, ojalá todo le salga bien, le vaya bien. Dios también tiene ese pensamiento y quizás aún mejores con nosotros, tiene un pensamiento de Padre que quiere lo mejor para nosotros, que quiere vernos crecer y quiere vernos desarrollarnos en distintas áreas de la iglesia o en nuestra familia, vernos madurar en Él para poder tener una vida en paz, en comunión con Él, una buena vida. Así es, pudimos ver que tenemos un Padre que nos entrega amor paternal, que tenemos un Dios que es proveedor, un Dios que es protector, un Dios que nos fortalece, ¿cierto? Cuando estamos en aflicción, si nosotros vamos a Él y le pedimos que nos fortalezca, Él nos fortalece, nos entrega de su fuerza. Tenemos un Dios que es poderoso para protegernos y un Dios poderoso para guardarnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Lo que vamos a compartir hoy también es importante. Es acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús, y ahora vamos a conocer quién es el Hijo de Dios. Amén. Como veíamos entonces, hoy vamos a ver acerca del Hijo. Dios en sí mismo es el modelo de la familia, Él es el modelo de un padre, por eso estuvimos hablando de que usted se puede acercar a Él como padre, pero si también en algún minuto usted siente que no sabe si es un buen padre o madre también, podría acercarse más a Dios y ahí podría decir, sí, hay cosas que me faltan, hay cosas que tengo que madurar, hay cosas que tengo que considerar, y Él es nuestro referente también como un padre, ¿ya? Y ahora vamos a ver acerca de el Hijo, ¿ya? De Jesús como el Hijo. Vamos a la palabra de Dios en Salmo capítulo 2, versículos 7 al 12. A ver si lo pueden poner por ahí. Salmos capítulo 2, versículo 7 al 12. Del 7 al 12. Amén. Amén. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sigue diciendo, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Entonces aquí en este salmo está hablando de que hay un Hijo. A veces pensamos, y era una de las cosas que también hablábamos cuando estábamos estudiando esta parte, a veces pensamos que el Hijo recién aparece cuando Jesús viene a la tierra. Pensamos que antes de Él no existía un Hijo. Pero la Biblia siempre nos habla, y aquí en este caso en Salmo, el Salmo fue escrito en la temporada de David, muchísimos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces ahí ya se entiende que hay un Hijo,
que está por ahí en algún lado. Así es. Y aún en el Antiguo Testamento también se habla acerca de la venida de este hijo, ¿verdad? En este pasaje también podemos ver que dice, mi hijo eres tú. Dice, yo te engendré hoy. Que Jesús como primogénito es superior a cualquier otro ser creado, y todos los seres en el cielo y en la tierra alabarán y honrarán a Dios, porque Él es el creador y sustentador de todo, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, tenemos un Dios que es proveedor, que es nuestro sanador. Entonces aquí la palabra lo dice, que Él es que Él es el creador y sustentador de todo, incluso de nosotros. Entonces si Él nos creó, Él no va a permitir que nada nos falte, ¿cierto? Si como hijos vamos a Él y le reconocemos, Él no va a permitir que nada nos falte. Así es, también Él como hijo, y como les comentaba también, el hijo siempre ha estado. Y cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí entendemos que el hijo siempre ha estado. Entonces si siempre ha estado, podemos irnos al principio. Claro. Por ejemplo, al Génesis. Cuando Dios habló, dice que Él hablaba y se hacían. Hágase la luz, decía, y se hizo la luz. Entonces ahí podríamos entender que literalmente Jesús estaba actuando, que Él era el poder creador en ese momento. O sea, Dios hablaba y el verbo era Dios, que está después luego reflejado en la figura de Jesús. Entonces, el Hijo siempre ha estado, ya no es alguien que apareció de repente. Exacto. O que Dios se le ocurrió decir, ya ahora voy a tener un hijo y lo voy a enviar, sino que el Hijo siempre ha estado junto al Padre. Ya, al igual que el Espíritu Santo, que dice la Biblia que Él se movía sobre la faz de las aguas. Ya eso después seguramente lo vamos a ver un poco más adelante, pero Dios en sí mismo siempre ha sido 3 en 1, y aunque a veces pareciera ser como un poco extraño de poder entender, porque claro, cuando uno recién comienza a entender de que Dios es trino, o sea, de que Él es 3 en 1, pareciera ser como un poco extraño, porque uno dice, bueno, yo soy 1, pero no hay 3 en mí, entonces como que cuesta darle esa vuelta y tratar de entender qué significa que son 3 en 1. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de quizás de separarlos un poquito para comprender quiénes son cada uno y poder entender cuándo actúa cada uno. Y en este caso el Hijo dice que aquí fue, yo te engendré hoy, dice la palabra de Dios ahí. Entonces Dios tiene un Hijo, y Él como Hijo también es representante de Dios aquí en la tierra. Representante de Dios y heredero principal de la familia. Ajá, es el unigénito. Exacto. El primogénito, bueno, ahora el primogénito de todos, porque como lo hemos hablado cuando aceptamos a Jesús, y lo hablamos en la semana pasada, cuando aceptamos a Jesús y el Espíritu Santo entra en nosotros y habita en nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo y somos hijos también de Dios. Entonces ya ahí seríamos hermanos, coherederos con Cristo, dice la Biblia. Así es. Isaías capítulo 7, versículo 14, quiero anunciarlo aquí un poquito. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, la venida de Jesús ya estuvo profetizado miles de años antes. Sobre todo el profeta Isaías habló bastante acerca del Mesías que iban a ser. Y en este caso habló de Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así es. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, no sé si lo tienen por ahí, o lo leo yo, o lo leo. Yo lo leo, dice así, dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A ver, en un momento de gran oscuridad
el pecado estaba sobre la tierra, ¿cierto? Dios prometió enviar la luz a cualquier persona que viviera en la sombra de la muerte. Él es admirable consejero y Dios fuerte. Este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado. Y es un poco lo que hablamos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando confesamos nuestros pecados, pasamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Y Él pasa a ser nuestro Padre. Entonces dice que Él nos saca de tinieblas a luz, Él nos trae a salud admirable. Y él pasa a ser nuestro consejero, Él pasa a ser nuestro Padre, quien nos guía, quien nos enseña, ¿cierto? Entonces su palabra en Proverbio dice y nos enseña cómo debemos ser como hijos. Nos da consejos, nos muestra que debemos ser buenos hijos, que debemos cuidarnos del pecado. Entonces es importante el estar siempre atendiendo a su palabra, ¿cierto? Así es, aquí habla de que Él es admirable, consejero, es fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Él trae también parte de esa esencia de Dios en sí mismo. Sí. Yo recuerdo también ahora un pasaje donde a Él le dicen Padre bueno. Y Él le dice, ¿por qué me llamas así? Yo no soy bueno, no porque Él no fuera bueno en sí, claro, sino porque Él sabía que lo que Él declaraba, lo que Él hablaba, todo lo que Él vino a decir y vino a mostrar fue porque, y Él mismo lo decía, porque Él lo vio del Padre. Entonces, Él también como hijo, también copiaba todo lo de su Padre. Y en ese sentido también podemos entender un poco cómo es que pasa eso, porque no sé si a usted le pasa, pero usted tiene un hijo o una hija y hay muchas cosas que usted sabe que se parece a usted o se parece al papá o a la mamá. Entonces, en ese sentido igual podríamos decir, es posible, o sea, Jesús vino a representar a Dios no solamente como Dios, no solamente como un enviado, sino que en la posición de hijo, siendo el que estaba más cercano a Dios. Exacto. Entonces, en este caso yo pienso y digo, bueno, en el Antiguo Testamento Dios trató de mostrarse a través de, no sé, de cómo él se mostró en el desierto, a través de lo que hizo con Moisés, con Aarón en el desierto, lo que vino después de eso, cuando formaron tabernáculo, a través de los profetas, y creo que ninguno al final logró ver lo que Dios realmente quería expresarle al pueblo de Israel y cómo Él lo sustentaba y cómo Él quería mostrarse. Y creo que de alguna manera Dios dijo, bueno, es importante enviar a alguien que esté más cerca de mí para poder expresar realmente lo que Dios quería mostrar, porque claro, cuando Jesús llegó a la tierra y empezó a hablar con los fariseos, con los doctores de la ley, los escribas, muchas veces los confrontaba porque ellos vieron a Dios como a ellos, no sé, a veces le convenían, o a ellos vieron a Dios de una forma religiosa, de una forma estructurada, que la palabra dice esto, dice lo otro, y muchas veces Jesús tuvo que confrontarlos porque Él realmente sabía qué es lo que quería decir Dios cuando dijo tal versículo, cuando dijo tal texto. Jesús sabía precisamente a qué iba dirigido realmente lo que el Padre quería decir. Exacto, Él conocía también los pensamientos. Muchas veces le dijo, ¿por qué piensan así? ¿Cierto? Claro. Entonces era porque Él también veía su corazón. Entonces, como dices tú, tenemos un Dios que se encargó, aún en el principio, de proveer de todas las cosas que uno necesitaba. Entonces, podemos ver de su amor, de su gracia derramada en cada uno de nosotros. Así es. También podemos tener aquí Jesús, ejemplo de un buen hijo. O sea, no solamente podemos entender que Jesús es quien vino a revelar el mensaje del Padre y a hablar todo lo que el Padre le mandó y a hacer todo lo que el Padre le mandó a hacer, sino que también Él es un fiel reflejo de ser un buen hijo. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Por ahí está. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, aquí podemos ver que unigénito del Padre significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. Jesús es único y disfruta de una relación con Dios que es diferente a la de los llamados hijos, que afirman ser engendrados por Dios. Cuando Jesús nació, se hizo hombre. No era la mitad Dios y mitad hombre, sino que Él era todo hombre y todo Dios. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Cuando Él vino, pudieron conocerlo en su totalidad, porque vino visible en Jesús, como lo mencionábamos recién, ¿verdad? Cristo es la representación perfecta de Dios en forma humana. El amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina que Dios usa para lidiar con nosotros. Moisés destacó la justicia y la ley de Dios, pero Jesús vino para mostrarnos la misericordia, el amor de Dios y el perdón de Dios. Moisés solo fue un medio de la ley, mientras que Jesús vino para que se cumpliera la ley. Y en la medida que conocemos mejor a Cristo, nuestro entendimiento en Dios aumenta. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí vemos un poco que se vuelve un poco a repetir la palabra, porque dice que Dios es amor, ¿cierto? Dios, en Él encontramos la justicia, que él se hizo hombre para poder estar en la tierra, y como decía recién Katy, Él pudo ver, la gente lo pudo ver, ¿cierto? Él pudo predicar su palabra, pudo hacer los milagros que Él hizo y la gente lo vio. Pero es importante destacar que es el amor de Él lo que hace que nosotros podamos ser distintos, podamos tener amor en nuestra vida, podamos perdonar también a otras personas, ¿cierto? Porque lo aprendimos de Él, así como Él lo aprendió de su Padre. Amén, así es. Dios es maravilloso, y como tú decías, Jesús vino a mostrar el reino de los cielos. Si bien es cierto, antiguamente y estaba bien y bien enfocado el paralelo que hacía entre Moisés y Jesús, porque claro, en ese tiempo los hebreos siempre le reclamaban a Jesús y decían, bueno, nuestro padre Moisés y toda la cosa. Pero aún cuando Moisés estuvo muchas veces en la gloria de Dios en el monte Sinaí, aún así él no sé si habrá subido literalmente al reino de los cielos, pero el único que nos habló de que el reino de los cielos es esto o es lo otro fue y es Jesús. Entonces, claro, Él, como está al lado del Padre, sabe específicamente qué es el reino de los cielos. Entonces Él, estando ahí en esa misma gloria, descendió a la tierra para nacer y para hacer un sacrificio por todos nosotros y para mostrarnos cuál es el reino de los cielos. Así que antes de seguir con este estudio, nos dice por ahí que tenemos comentarios, así que vamos a darnos unos minutos para saludar a aquellos que nos han dejado un comentario en Facebook o en YouTube. Vamos a los primeros comentarios entonces. Bendiciones, que tengan un hermoso programa de familia. Bendiciones, Pastor Rodolfo Quesada, gracias por esos comentarios. Magnolia Casoni nos dice así, dice: buenas noches, bendiciones, quiero orar por mi hija Bárbara Espinosa, que hoy le diagnosticaron hipotiroidismo. Amén, vamos a estar orando por Bárbara. Amén, vamos a estar anotándolo de inmediato para que podamos tenerlo en cuenta en la oración final. Entonces ahí por nuestra hermana Magnolia, por la hija de Magnolia, por hipotiroidismo. Catalina Ruiz también nos dice: hola, saludos y bendiciones. No sé quién será. Bendiciones, Cata, para ti también. Gracias por tu saludo y comentario. Amén. Margarita Bermúdez nos dice: amén, hermana, Dios la bendiga, por favor, oración por mi familia. Amén. Amén. Vamos a estar orando por Vamos a anotarlo Margarita. entonces de inmediato. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana Margarita Bermúdez. Amén. Esos han sido los comentarios que nos han llegado hasta ahora. Sigan
comentando, sigan pidiendo la oración. En unos momentos más vamos a seguir revisando lo que usted nos está diciendo a través de los comentarios en la plataforma que usted nos esté viendo el día de hoy. Y seguimos entonces con el tema acerca de Jesús, que es el hijo, un hijo o un ejemplo de un buen hijo. Entonces entendemos que Jesús también es un buen hijo y a la vez entendemos que Jesús es un hijo obediente. Bueno, como decíamos delante, decíamos que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Cuando nos acercamos a Jesús podemos conocer al Padre, ¿cierto? Y también aquí la palabra nos enseña que no tenemos otro camino, dice que Él es el camino, no hay otro. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y a medida que vamos conociendo más de quién es Jesús, nos vamos acercando más al Padre. Entonces es importante poder preocuparnos de conocer, de leer, de escudriñar de quién es este Hijo del que nosotros hoy les hablamos. Amén. Jesús está representado finalmente el reino de los cielos. Así es. Yo me pongo a pensar, los antiguos pudieron haber visto parte de la gloria de Dios, podrían haber experimentado muchas cosas, sobre todo, no sé, uno de los que más experimentó acerca de las bondades de Dios y lo maravilloso de Dios sería Moisés, que se le dio una vara para abrir el mar, para que se convirtiera en culebra y comiera a las demás. A través de la vara le golpeó una peña y salió agua en medio del desierto. Pero aún con todo eso no se lograba entender finalmente qué es lo que Dios podía traer para nuestras vidas. Entonces entendemos que el día de hoy, a través de Jesús, nosotros podemos entender finalmente cómo es el reino de Dios y que, por ejemplo, existe un paraíso, que eso antes no era mencionado y el único que mencionó el paraíso fue Jesús, estando en la cruz. Recuerdo ahora que él le dijo al que estaba al lado y que estaba arrepentido por sus pecados, porque claro, eran personas que habían cometido errores y estaban ahí al lado de Jesús porque habían robado o habían cometido delitos y estaban ahí. Recuerdo que uno de ellos le dice, perdóname, y Jesús le dijo, no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús vino a representar lo que significa el Padre, vino a representar lo que significa el reino de los cielos y vino a hablar acerca de ese evangelio de poder, de esa palabra que tiene poder, que viene de Dios, como un representante genuino, como decías tú, el heredero máximo, el primer heredero de todas las riquezas del reino de los cielos, que es del Padre, que es de Dios, están representadas en Él. Y como les contaba, también Jesús es un hijo obediente. Él representa la perfecta obediencia al Padre. Y creo que a veces esto es algo que nos cuesta a todos cuando estamos en posición de hijos. Ser obedientes. Ser obedientes a la voz del Padre. Creo que es un poco complicado, sobre todo hay periodos de nuestra vida que se le llama la rebeldía, que no nos gusta obedecer a nuestros padres. Pero la palabra de Dios siempre nos lleva a respetar a los padres, siempre nos lleva a honrar a los padres. La Biblia dice que debemos honrarlos. Es un poco curioso este tema, la verdad que te menciono. Bueno, yo tengo un hijo que es pequeño, Juanito, él se llama, tiene 4 años. Y pese a que Juanito creció en el Evangelio, siempre hemos tratado de guiarlo en lo máximo posible en el camino de Dios, ¿verdad? En cuanto al que él pueda orar, al que él pueda ser un hijo agradecido. Pero también nos damos cuenta que a medida que van creciendo, ellos van conociendo acerca del pecado con el que venimos, ¿cierto? Porque nacimos nosotros con pecado. Entonces nos podemos dar cuenta que en el camino nuestros hijos empiezan a mentir, quizás de repente puede ser un chiste, puede ser gracioso, pero nos damos cuenta de que quizás, aunque por más que queramos llevarlo por un camino correcto o por un camino recto, siempre el enemigo va a tratar de meterse ahí y va a hacer que ellos de una u otra manera pierdan el empuje que deben seguir.
Sí, entonces por eso es complicado a veces obedecer a los padres. Sí. A veces uno llega a una edad donde dice, pero no quiero. O a veces, no sé, nos pasa que pasamos por esa edad donde, aunque sabemos que los padres nos advierten de algo malo y sabemos que es malo, lo hacemos porque nos da la gana de desobedecer. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde se comienza a manifestar, digamos, ese tipo de rebeldía y de cosas así. Entonces la palabra de Dios siempre nos llama, siempre nos exhorta a poder ser personas obedientes con Dios y obedientes con las demás personas, ser respetuosos. Sí, también podemos rescatar de que si no somos obedientes significa que no amamos a Dios, porque para poder amar a Dios debemos ser hijos obedientes. Hebreos 5, del 7 al 9 dice, no sé si lo tienen por ahí. Por ahí va a aparecer, ahí está. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue odio a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Podemos ver que Jesús estaba en gran agonía cuando ya se acercaba la hora de la muerte, ¿verdad? Lucas 22, del 41 al 44, nos muestra que Jesús trataba, se apartó y oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa amarga, ¿cierto? Pero Jesús no trataba de abandonar su misión. Si nos damos cuenta, nosotros como hijos tenemos un Padre y este Padre nos invita a que nos acerquemos cuando estemos en agonía, cuando estemos en aflicción. En ese momento Jesús tenía que pasar por una etapa difícil. La copa simboliza la agonía por lo que él tenía que pasar. No solo el horror de la crucifixión, sino que también la separación de su Padre, ¿cierto? Que dice que cuando él murió por los pecados de nosotros, él se apartó de Dios. Entonces, no es malo expresar nuestros temores a Jesús, nuestros temores a Dios. Jesús lo hizo, y no para renunciar a lo que él había venido, sino que para recibir fuerzas y poder terminar con la misión que él había venido, con lo que él había venido a hacer. Van a haber momentos en nuestra vida en los que nosotros nos vamos a sentir en aflicción, en los que nos vamos a sentir con dificultades. Y tenemos a este Dios que nos ofrece que nos podamos acercar. Dice la palabra en Lucas que cuando él le pidió al Padre si era posible que pasara esta copa amarga, vino un ángel y lo fortaleció, ¿cierto? Entonces es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios como Padre también nos fortalece, nos ayuda, nos guía en cómo salir de estas dificultades en las que estamos. Simplemente tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para que dentro de nuestra aflicción podamos ver nuestro problema desde otra perspectiva y no nos encerremos en el problema en sí, en la aflicción que estamos pasando en este mismo momento. Amén, es una tremenda verdad. Igual este tremendo texto bíblico, porque si uno empieza a analizar así como un poquito parte por parte, una de las cosas que yo puedo ver aquí también es que aunque él estuvo ahí con clamor y lágrimas, obviamente si nos vamos al tema humano, yo creo que nadie quiere morir de esa manera. No, nadie quiere morir expuesto. Y Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar. Más encima, entonces a veces uno tiene temor de lo que va a venir, pero ni siquiera sabes qué exactamente va a pasar. Imagínese cuando sabes exactamente qué va a pasar, qué vas a tener que vivir, qué vas a tener que sufrir. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces la Biblia relata muchas veces que él se entristeció, que él se cansó en el camino también cuando viajaban de un lado a otro para predicar el Evangelio, también pasaron a descansar. Entonces él también sintió en su cuerpo cómo se duele esta carne, cómo se cansa, el dolor, no sé, de pie, de pierna, lo habrá sentido muchas veces. Y tener que estar en este momento pensando en todo lo que le iba a pasar, que su cuerpo iba a ser, la Biblia dice incluso una profecía que iba a ser molido. Entonces, no sé, yo creo que en ese momento Jesús tuvo que haber pensado en todas esas cosas y en algún momento como que quizás no le dio temor, le dio susto de hacer ese sacrificio,
Pero acá hay algo interesante que yo puedo entender de esta palabra, y es que Jesús se perfeccionó en la obediencia haciendo algo que quizás no quería hacer, porque no sé, yo veo, en mi opinión personal, que si yo me paro en su posición, difícilmente yo hubiese querido decir, ya sí, yo voy sin ningún problema, ¿no? A eso me refiero, que es un sacrificio, fue complicado hacer ese sacrificio, enfrentarse a todas las cosas que él se tuvo que enfrentar. Dice la Biblia que ahí fue perfeccionado la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos las cosas que nos piden y nos gusta hacerlo, yo creo que ahí no hay un sacrificio de obediencia, no hay un perfeccionamiento de la obediencia, sino que la obediencia es perfeccionada cuando nosotros hacemos las cosas que a veces no queremos hacer. Entonces, de alguna manera, cuando somos hijos, cuando tenemos padres, cuando tenemos padres sanguíneos o padres espirituales también, nuestros pastores, nuestros líderes que están pastoreándonos, que están guiándonos en nuestra vida, en el caminar con Cristo, muchas veces nos van a llevar a hacer cosas que no nos gusten. Y no es para el mal de nosotros, obviamente, pero ahí es donde somos probados y ahí es donde nuestra obediencia tiene que ser perfeccionada. Cuando hay momentos que nos piden hacer cosas que no nos gustan hacer. Entonces, cuando empecemos a pensar, yo creo que ya muchos de ustedes ya estamos pensando cuántas veces Dios a través de los pastores, de los líderes o a través de nuestros padres sanguíneos nos pide hacer algo que no queremos hacer. Entonces tome esta palabra y diga, ¿qué haría Jesús en este momento como hijo? Yo le aseguro que obedecería, aunque no hubiese estado de acuerdo, lo haría. Así que pongámonos en ese sentido de hijos obedientes. A veces, como decíamos hace un momento, nos va a tocar pasar por situaciones difíciles, pero a veces estas situaciones nos pasan o tenemos que pasar por esto. ¿Para qué? Para que seamos hijos obedientes. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso? La diferencia está que cuando Cristo es quien nos acompaña, podemos enfrentar cualquier cosa, porque sabemos que Él está con nosotros y es quien nos acompaña. Debemos ser hijos obedientes, así como Jesús lo fue, y veremos cómo Él también comienza a contestar nuestras oraciones, porque se me ocurre que esto funciona así. Nosotros, como padres, no le damos quizás premios a nuestro hijo cuando se portan mal, ¿verdad? Entonces creo que también Dios, cuando nosotros somos hijos desobedientes y después vamos a Él y le pedimos, Señor, sácame de este problema, quizás Él tampoco nos escucha, tampoco contesta nuestras oraciones porque hemos sido desobedientes. Entonces la invitación es esa, ser obedientes como Jesús lo fue. Y pese a que hay un sacrificio, debemos hacerlo igual. Así es. Entonces ahí está la honra que nosotros podemos darle a nuestros padres. No solamente a nuestros padres sanguíneos, sino que vuelvo a repetir, a los padres espirituales, a nuestros pastores, los que nos lideran, los que nos ayudan. Están ahí para fortalecernos y muchas veces nos van a decir cosas que no queremos oír o pedirnos cosas que no queremos hacer de repente por muchas cosas en nuestra vida, sea por vergüenza, sea porque no queremos hacerla, porque nos incomodan algunas cosas. Pero debemos ser perfeccionados en la obediencia. Y mira aquí Jesús, cuando fue perfeccionado en esa obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Jesús, Él es el autor de la salvación que viene sobre nosotros. Él es quien nos puede salvar, Él es quien nos puede guiar por ese camino de la obediencia, de ser buenos hijos. En Él tenemos el ejemplo, en Él podemos reflejarnos y finalmente entendemos que el ejemplo de todas las cosas que nos pasen en la vida, sea de la posición de hijo, sea de la posición de padre, sea de la posición de amigo, de cualquiera, siempre vamos a tener a Jesús como un tremendo referente. Exacto. La palabra de Dios también nos dice en uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que seas prosperado, ¿cierto? Para que tus días también sean alargados. Y eso me hace pensar de que hay tantas personas que han cumplido 100, 103 años, y yo digo, estas personas tienen que haber sido muy obedientes porque han sido personas longevas, como se dice. Hoy en día son pocas las personas que cumplen tantos años. Tengo una tía que cumplió 93 años y cuando mi mamá me contaba que ella había cumplido 93 años, yo decía, y es lo primero que se me viene como a la mente, digo yo, ella tiene que haber sido una hija muy obediente. Cierto, tuvo que haber honrado a su padre que está
estaban. Entonces Jesús es el centro finalmente de todo. Él es quien nos enseña, a pesar, como lo sigo diciendo, probablemente Dios no nos va a pedir que tengamos que morir, porque la Biblia dice que Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. Quizás Dios no nos va a pedir ir a morir en una cruz, pero sí nos va a pedir negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz. Entonces, en ese sentido, la Biblia también nos habla y nos dice que debemos llevar nuestra propia cruz, debemos negarnos a nosotros mismos, así como Jesús ya lo hizo estando en la condición de humano. Porque cualquiera podría decir, pero Dios que lo hace todo y que para Él es fácil, nos viene a decir cosas y nos viene a exigir cosas, pero Jesús vino a probar realmente si Dios era poderoso para poder fortalecernos, y en Él vemos que finalmente Dios se glorificó, Dios entregó el mensaje, el reino de los cielos vino a hacerse presente a través de Jesús, y aun cuando Él tuvo que hacer este sacrificio que quizás en algún momento no quería hacer, pero la obediencia al Padre fue mayor, Dios también le recompensó, dice la Biblia, poniéndolo a su diestra y dándole un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Después de ese sacrificio que Él hizo, llevando el peso de todos los pecados del mundo, siendo Él alguien inocente, y tuvo que pasar por esa soledad porque el Padre se alejó por el pecado que Él cargaba sobre sí de toda la humanidad. Él se ganó un lugar con el Padre. Mire, Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, en este versículo podemos ver que el mundo es un verdadero campo de batalla, en donde las fuerzas bajo Satanás y las que están en Dios están en guerra. Jesús oró por los discípulos, incluyendo a quienes los seguíamos hoy en día. Pidió a Dios que guardase el poder de Satanás a sus creyentes escogidos. ¿Cómo tenemos vida eterna? Conociendo al Padre a través de su Hijo. La vida eterna requiere que los hijos de Dios entremos en una relación personal con Dios en Jesucristo nuestro Señor, confesando nuestros pecados. Antes de que Jesús viniese a la tierra, era uno con Dios, pero antes de que su misión terminase, Jesús le pide a Dios, como decías tú recién, que lo retornase a ese lugar donde Él estaba en un principio, ¿cierto? Ese lugar que es de honor, de autoridad, en la que Él estaba. Entonces, como dice aquí, podemos ver cómo está la sociedad hoy en día, podemos ver cómo la delincuencia ha ido aumentando, cómo las familias están siendo devastadas, ¿cierto? Podemos ver cómo los hijos cada vez se han puesto más rebeldes. Podemos ver también que los padres muchas veces pierden el control de sus hijos, pero ¿cuál es la promesa que Dios nos pone aquí? Dice que nosotros debemos seguirle a Él, ¿cierto? Que debemos estar a su lado. ¿Para qué? Para que todo esto cambie. Quizás no va a cambiar en el mundo completo, pero sí va a cambiar en nuestras familias, ¿cierto? Así es. Son tremendas las palabras de Jesús aquí. Y acá también ahora veo, mientras leías el versículo, la humildad de Jesús. Y que también sería una característica que nosotros deberíamos tomar de Jesús, la humildad, porque ahí dice que Él ya tuvo una gloria y fue capaz de despojarse de esa gloria. O sea, en el reino de los cielos, estando al lado del Padre, lo tienes todo, no tienes ninguna necesidad. Y la Biblia dice que ahí no hay llanto, no hay dolor, no hay ningún tipo de necesidad ni nada que nos aflija. Entonces Él, estando en esa posición, yo creo que si nosotros nos ponen, o a mí me ponen en un lugar cómodo, donde tengo todo lo que yo quiero, y me dicen anda ya y vas a perder todas tus comodidades, cualquiera lo que vaya dudando, así como,
no quiero, por favor, no, Señor. Pero vemos que Jesús fue capaz de renunciar en ese momento a todo lo que a toda esa gloria a la que estaba acostumbrado a hacerse hombre. Y de hecho la Biblia lo dice, que Él fue capaz de renunciar a estas cosas y hacerse pequeño, bajar y humillarse a lo sumo. O sea, no solamente salir de esa gloria, sino que irse como al otro extremo finalmente, de estar en la gloria de Dios, a humillarse a lo sumo, todo por la obediencia al Padre. Fue lo suficientemente humilde de decir, yo me despojo de esto para ir a obedecer al Padre. Entonces creo que es tremendo el ejemplo que nos brinda Jesús en este. Y lo otro que podemos ver también es que él cuando ya terminó de hacer lo que él había venido a hacer, él fue donde el Padre le dijo que lo devolviera a su lugar, pero él ya había cumplido con lo que el Padre le había prometido, ¿cierto? También me viene a la mente el siervo Job, como lo describe Jesús, ¿cierto? Que él era su amigo, que él era quien también lo perdió todo. Y también Job fue un hijo fiel a Dios, a Jesús, porque él jamás reprochó todo lo que había perdido. Job también estaba en una posición donde lo tenía todo, tenía muchos animales, tenía muchos criados, tenía muchos hijos, lo perdió todo y aún así, perdiéndolo todo, él jamás regañó de Dios. Amén, así que tenemos tremendos ejemplos de obediencia, de humildad. Así que antes de ya ir finalizando, porque ya nos quedan unos pocos minutos, queremos saludar y bendecir a aquellos que nos han dejado ahí unos comentarios, así que a ver si lo pueden pasar por pantalla para que lo podamos leer. Mis amadas, quiero pedir la oración por los exámenes que tengo que hacerme la próxima semana. Sé y confío en que Dios tiene el control para mi vida. Ahí está la pastora Denisa Jara pidiendo la oración, así que aquí la hermana Andrea lo está anotando, así que vamos a estar orando por usted. Nuri Millaldeo nos dice, saludos desde Quellón, buen programa, bendiciones Nuri, para ti también, un abrazo grande a la isla de Chiloé. Amén. Otoniel Felipe Azócar nos dice, mujeres de Dios, que el Señor las bendiga, saludos, oramos por ustedes. Amén, le damos gracias al pastor Felipe de Brasil. Enviamos muchos saludos y bendiciones también a la pastora Edelmira. No, es Raquel. Raquel. Bendiciones para ustedes también por allá. Amén. Pastora Denisa Jara dice también que Dios nos haga hijos como Jesús. Amén, amén. Él es el ejemplo de hijo, Él es el ejemplo de humildad, Él es el ejemplo de obediencia, y en Él nosotros podemos tener salvación, en Él nosotros podemos tener la salvación de nuestras almas. La Biblia dice que por cuantos todos pecaron fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 3 que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que usted necesita salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de este mundo que nos trae tristeza, que nos trae angustia, que nos trae problemas, que nos trae tribulación, como lo dice la Biblia, que nos trae muchas preocupaciones. Pero sabes que en Jesús nosotros podemos encontrar un descanso. Cuando nosotros confiamos en Jesús, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, cuando nosotros le entregamos nuestras vidas realmente a Dios, en las manos de Dios, sabiendo que Él puede administrar nuestra vida, sabiendo de que Él puede intervenir en las situaciones que nosotros se nos hace imposible hacerla, nosotros como hijos de Dios damos testimonio de que Jesús interviene a favor de nosotros. Jesús interviene para sanar, Jesús interviene para hacer milagros. Ese Dios que predicamos, que abrió el mar, ese Dios que predicamos, que salvó, que sanó, ese Dios que predicamos, ese Jesús que predicamos, que sanó al leproso, que libertó endemoniados, ese Jesús que sanó a la mujer con flujo de sangre, ese Jesús que sanó, que hizo milagros, que levantó a los paralíticos, ese Jesús que sanó a aquellos que estaban ciegos, que estaban sordos, ese Jesús no ha dejado de ser, aunque Él volvió al reino de los cielos. Dice la Biblia que Él envió el Espíritu Santo y que es Él quien sigue obrando en nuestras vidas. Así que yo te invito a que puedas conocer a este Jesús
Jesús maravilloso, que es el Hijo de Dios, que nos lleva a un camino, que nos retorna al Padre, que nos vuelve a esa gloria a la cual nosotros fuimos creados, a la que fuimos destinados desde un principio. Te digo con certeza que Jesús puede salvarnos, que Jesús puede guiarnos en el camino de tal manera que nuestras vidas se mueven en una vida de paz y de confianza en el Señor. No vamos a tener una vida de color de rosa sin ningún problema, te lo aseguro. Van a haber ocasiones muy difíciles y complicadas, pero ¿sabes qué? A todas esas situaciones Jesús puede darnos la solución. ¿Y sabes cómo es? Fácilmente podemos hacerlo ingresar a nuestro corazón. Es con una sencilla oración. Si tú sientes en este momento que necesitas a ese Jesús el cual te estoy hablando, a ese Jesús que te puede sanar, a ese Jesús que puede sanar tu corazón, si sientes dolor, si hay tristeza, si hay angustia que a veces aflora en tu ser y sientes que necesitas a alguien que pueda sacar ese dolor de tu corazón, sacar esos recuerdos que te traen dolor, que te traen tristeza, que te traen momentos difíciles, es fácil poder decirle: Señor, entra a mi corazón. Es fácil hacer entrar a Jesús. La Biblia dice que Él está dispuesto a entrar en nuestro corazón. Solo tenemos que decirle: Señor, ven a mí, y Él va a entrar. Ábrele la puerta de tu corazón. Y si tú sientes que debes retornar, que debes volver a Él, que hay algo en tu corazón o en tu mente que te está diciendo que es tiempo de volver, que es tiempo de buscar a Jesús, yo te pido en esta hora que tú puedas cerrar tus ojos y puedas decirle: Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo me acerco a ti. Porque te necesito, porque necesito que te reveles a mí, porque necesito de ti en mí, necesito de tu salvación, necesito de tu milagro, necesito de tu dirección, necesito que tú puedas guiarme en este camino. En esta hora yo te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y en esta hora quiero ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, esta sencilla oración te aseguro que va a cambiar las circunstancias de tu vida. Que quizás en este momento viste que tu camino iba tomando un curso que se te estaba yendo de las manos. Te aseguro que quizás con esta simple oración que hiciste ahí o donde estás, va a hacer que tu camino retorne al lugar que te corresponde, que es con Jesús. Amén. Así que te bendecimos en esta hora. Jesús es nuestro máximo referente porque es quien nos lleva al Padre. Así es. Es quien nos lleva al Señor. Amén. 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 Vamos a orar ahora por las peticiones. Bueno, lo invito a que cierre sus ojos, Señor, ahí donde usted está. Vamos a ir delante de la presencia del Señor. Padre, en esta hora, Señor, seguimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando, Señor, los corazones, Señor, de cada persona, Señor, de cada familia, Señor, que hoy, Señor, está escuchando, Señor, este programa. Padre, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa, Señor, llevándote, Señor, a la adversidad, Señor, de los hogares, Señor. Y te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy hicieron, Señor, esta oración de fe, Señor. Te pido, Señor, para que seas tú con ellos, Señor, para que seas tú, Señor, llevando, Señor, la solución, Señor, de su problema. Padre, en esta hora, Señor, también, Señor, venimos delante de ti, Señor, para clamar, Señor, por la vida de Bárbara, Señor. Clamamos, Señor, por ella, Señor, por ese hipotiroidismo, Señor, que fue detectado, Señor, en su cuerpo, Señor. Nosotros en esta hora, Señor, decimos, Señor, que Bárbara es sana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nosotros atamos, Señor, todo espíritu de enfermedad en su vida, Señor, lo declaramos ilegal y declaramos, Señor, que es tu sangre poderosa, Señor, sanando la vida de Bárbara. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, por tus milagros, Señor, porque tú, Señor, eres un Dios de milagro, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Tú viniste, Señor, para pelear por nuestras enfermedades, para pelear por nuestras batallas, Señor, y declaramos, Señor, que es tu sangre, Señor, la que sana, Señor, y la que restaura. En esta hora, Señor, también, Señor, oramos, Señor, por Margarita Bermúdez, Señor, por su familia, Señor. Te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, con ella, Señor, tomando el control, Señor, de su familia, Señor. Te pedimos, Padre eterno, para que tu reino, Señor, se establezca, Señor, en su casa, Señor.
se establezca, Señor, y sea tu voluntad hecha, Señor, así como es en el cielo, sea hecho en la tierra. Padre, en esta hora también te pedimos, Señor, por la pastora Denisa, Señor. Te pedimos, Padre eterno, por esos exámenes, Señor, que ella se tiene que realizar, Señor. Desde ya, Señor, desde ya declaramos, Señor, que esos exámenes, Señor, salen buenos, Señor. Que eres tú, Señor, poniendo tu mano, Señor, sobre ella, Señor. Y eres tú, Señor, sanándole, Señor, de todo dolor, Señor. Que todo lo que esté torcido, Señor, en su cuerpo, Señor, declaramos, Señor, que comienza a tomar, Señor, el orden, Señor, por el cual tú la creaste. Padre, en esta hora, Señor, declaramos, Señor, que tu sangre poderosa, Señor, que tiene poder, Señor, comienza a sanar, Señor, a cada uno de los enfermos, Señor. Amén. En esta hora, Señor, atamos, Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor, amén, en el cielo, Señor, y declaramos, Señor, que eres tu reino, Señor, establecido, Señor, en las familias, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, y declaramos que toda la gloria, que toda la honra y la alabanza y la pleitesía, Señor, solo te pertenecen a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ya estamos llegando al final de este programa, pero le aseguro que Dios tiene algo mayor todavía para ustedes. Tiene una bendición grande para derramar sobre su vida. Si usted se ha sentido en este tiempo como desamparado, como apartado, le aseguro que hoy recibirá, y estos días recibirá, una visitación del Señor para que usted pueda tener esa fe, pueda retornar a esa fe que quizás en algún momento tuvo y que ha pensado que ha perdido. Aquí yo leía un comentario de Magnolia: en el nombre de Jesús, amén, yo sé que Dios va a hacer algo poderoso contigo. Amén. El Señor se va a glorificar, te va a sacar del lugar en que tú pensabas que estabas. Sí. Te va a sacar de ese lugar, quizás que como te sentías, ahí decías, te sentías como Job. Dios te va a sacar de ese lugar para darte el lugar que tú te mereces, que es, amén, el lugar de hijo, el lugar de hija del Señor. Él va a proveer para lo que tú necesites, Él te va a dar esas fuerzas que tú necesitas, Él va a proveer de esa fe que tú necesitas en este momento. Así, amén, que te bendigo en el nombre de Jesús. Dios tiene promesas maravillosas para todos, pero ¿sabes qué es lo que lo único que el Señor espera? Es que podamos tener fe. Eso es el reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tengamos esa fe, plantemos esa fe en nosotros, y yo te aseguro que Dios va a hacer algo maravilloso en sus vidas. Así que les bendecimos a todos, declaramos una bendición poderosa sobre la vida de cada uno de ustedes, y nos encontramos entonces el próximo jueves a las 20 amén, horas. Así que Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones. It was my turn till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn, yeah, till I